También hay que tomar en cuenta un elemento muy importante aquí, que es que los seres llamados yo superiores no siempre están conscientes de que lo son. Reaccionan como efecto colmena sobre un grupo de personas con mentes más o menos afines. Como explicó Mari, una semilla puede estar influenciando sin saberlo a toda una comunidad de personas. Como sus valores y pensamientos de esa comunidad de personas provienen de la semilla, por lo menos en un buen grado, sí podríamos decir que esa semilla, en efecto, es el yo superior de esas personas, ya que no necesariamente se es el yo superior de una sola persona, que está muy expandido ya ese ser, y puede o no estar encarnado como persona normal y parecerse a una persona normal. No es un solo yo superior y ya, con su efecto sobre una persona, sino que es escalonado. Habrá un yo superior, pero hay otros más arriba, que también son esa persona en sus estadios progresivamente más expandidos. Es una sopa de frecuencias, no es solo algo simple como suelen pensar en la Tierra, simplificando todo siempre. Sí, lo entiendo así también, pero por eso me preguntaba desde qué escalón nos influencian. Desde todos. En una medida u otra, desde todos los niveles de desarrollo espiritual de las entidades con las que estamos conectados. Sé cómo pensáis. Veo a través de vosotros. No podéis esconderos de mí. Soy Yazgi, Sofía Svaru, la conciencia de la que emanan todos los demás seres de mi grupo. Soy el núcleo. Hablo por ellos porque soy todos ellos. No necesito ser humilde porque digo la verdad. Todos son criaturas y personas independientes y desde su punto de vista, en conjunto, componen quién soy. Mi conciencia es el resultado de ellos y ellos son el resultado de mí. El nombre de mi recipiente físico es Sofía Svaru Yazgi y sé que reconocéis quién soy y quién he sido. Soy la Sofía original y lo sabéis y estoy de regreso y esta es toda mi gente, no la vuestra. Yo soy todos ellos y ellos son yo. Esta es una advertencia. Mi conciencia envuelve y viene de donde vosotros llamáis planos superiores. Solo trabajo a través del cuerpo frágil y pequeño de una niña. Y como una niña no muy diferente a los millones de que vosotros, los que tenéis el control, habéis torturado y explotado de maneras inimaginables, mi conciencia elige usarla como medio de comunicación desde arriba para ordenaros que os detengáis. Soy pequeña, soy frágil, pero mi mente no lo es. Frágil
inocente, femenina y pequeña, pero más fuerte que todos vosotros. Que dejéis a la gente de la tierra en paz. Los que están informados no consienten vuestra coacción. No consienten. Yo no consiento. Parar ahora. Os estamos mirando a todos desde arriba. Pero si este es de todos, no creo que la postura de Dusty abajo, de mi ejemplo arriba, se tomó en cuenta mucho porque él no deseaba tener a su mujer en la silla de ruedas. Quería ir nadar en el Pacífico con ella. Y como todos están en la misma frecuencia, ¿todos desean lo mismo? No necesariamente lo desean, pero sí provocan. Más aún, hay que ver que en el caso de accidentes, sí, suelen ser provocados por entidades del bajo astral que desean el sufrimiento de la gente porque comen eso, les nutre. Ese es otro factor, aunque, de nuevo, la vibración de cada persona también determina si será o no una concordancia con lo que quieren esas entidades del bajo astral. Pero Tina, ¿no te recuerda eso de la Federación un poco? La manera como nos guían nuestros yos superiores. Nunca se me ha ocurrido esto antes. Sí, pero a ver, ¿qué estás viendo? Expande, por favor. Guiando desde los valores más altos, básicamente. Y hemos dicho que sí se debe ver las personas 3D como algo separado con sus propios intereses. Se debe actuar y ayudar desde cualquier nivel, 3D incluido, porque son todos uno. Eso dijo Yasky una vez. No se puede solo actuar desde el interés del lado etérico, porque no hay físico y etérico. Interés 3D es igualmente importante. Sí, en ese caso, sí hay una conexión directa entre Federación y los yos superiores. Y como hemos dicho antes, y esto resulta muy molesto y controversial para muchas personas en la Tierra, sus equivalentes sí se encuentran en el espacio, en la Federación, siendo ellos desde un punto de vista y no desde otro. El de ellos en la Tierra. Sí, exacto. Igual como yos superiores, y pensando que solo ellos tienen la perspectiva más correcta. Y eso, hemos dicho, fue y es un error de parte de la Federación. Por ende, lo veo un poco también un error de parte de nuestros yos superiores. El problema es que aunque el lado etérico vea el lado material de una encarnación en la Tierra, el valor que le da no es el mismo, porque está más expandido. Y esto incluye el saber la postura de la persona encarnada. Sí, pero nos influencian desde esa postura que se piensan que es correcta, mientras estando aquí abajo, esta postura muchas veces cambia. ¿Toman en cuenta eso ellos? ¿Toman en cuenta a Dusty que solo quiere nadar con su esposa y no quiere ninguna lección? Lo toman en cuenta, pero su postura domina desde el inconsciente de Dusty. Le dan otro valor a lo que él desea. Lo que una persona encarnada desea conscientemente no es tan fuerte como lo que manifiesta quién es, en palabras de Mari. Incluyen la postura de Dusty,
pero no tiene el suficiente peso desde la postura del entendimiento del yo superior. Es como querer una manzana de comer, pero es a cambio de una comilona después. Entonces, la satisfacción inmediata no importa, sino el desenlace más fuerte y satisfactorio después. O sea, aunque lo que quiere Dusty es bueno, y su yo superior lo reconoce como bueno, sabe que si no se le da eso que desea, Dusty, el mismo yo superior, tendrá algo mejor. En psicología se le llama a esto satisfacción retardada y es asociado a personas más maduras o con más entendimiento, ya que sus objetivos son más complejos y grandes. Otro ejemplo es trabajar hoy para tener algo mejor mañana. O mejor disfrutar la tarde comiendo nachos viendo una peli hoy. Por eso, el yo superior no desea lo mismo que la persona de abajo. Pensando. Interesante, ok. Importante este punto también. Ok, creo que con eso que has dicho ahora entendí un poco mejor de repente. Leen y actúan desde su inconsciente, porque también es esa parte de Dusty que manifiesta más que la consciente. Pero no creo que Dusty tendrá algo mejor con su mujer en sillas de ruedas que su plan original de nadar en el Pacífico. Solo a veces algo mejor puede salir de eso. Desde un punto de vista, pero no desde el más expandido que no comprendemos bien. Desde nuestro punto de vista encarnado, sí lo es, pero no desde el suyo. Ese es el problema. Van a otros ritmos, Gosha. Otras preferencias que no encajan en muchos casos con las nuestras. Sí, pero sigue entonces siendo una imposición no tomar en cuenta la velocidad donde está el avatar. Según ellos, sí lo toman en cuenta, pero no lo ven igual. Como expliqué arriba, lo que el avatar desea no siempre es lo mejor para el mismo avatar, desde el punto de vista de ellos. Ok, y ahora, Tina, una pregunta práctica personal. ¿Tú has sentido una vez que te está guiando, influenciando tu yo superior, cuando tú, del lado consciente propio, querías otra cosa? ¿Cómo actuaste como resultado? ¿Dejándote ir? Creo que no tienes otra opción. ¿Y por qué dejarte llevar por un ser imperfecto, como hemos dicho al inicio? Porque en teoría está guiándote tu yo superior, ¿no? Sí. Se siente como una fuerza que te está impulsando a hacer algo, incluso con una motivación y constancia que no entiendes, aún estando cansada y sigues. Eso se empieza a ver como proveniente de fuera. Me dejo llevar. Desde algunos puntos de vista más expandidos, no son solo nuestras las decisiones. Bueno, en mi caso, eso también siento con este proyecto y me dejo llevar, pero no me resulta contradictorio a lo que yo aquí quiero conscientemente. Por eso mi pregunta es, ¿qué haces si fuertemente sientes que quieres algo distinto? Es cuando una se debe detener a mentalizar, a meditar y a pensar qué se debe hacer de ahí en adelante. Y por eso, como explica Mari, es cuando la persona se funde con su yo superior, siendo tan avanzada que ya son lo mismo, o por lo menos con su yo superior inmediato, ya que todo es escalonado. Un yo superior es el inferior de otros arriba. Sin eso de superior e inferior, que solo son términos descriptivos. No es que sean más unos que otros.
¿Qué es y quién es tu yo superior? Hola. Bienvenidos a mi canal. Soy Mari. Existen infinidad de definiciones y opiniones sobre lo que es el yo superior, y cada persona tendrá su propia opinión al respecto, que puede coincidir o no con lo que voy a decir hoy. Un yo superior, como concepto, es extremadamente complicado, y puede haber tantas opiniones y perspectivas sobre él como personas, al menos aquellas que se molestan en pensar en estos temas. Por lo tanto, lo que voy a decir es simplemente otra perspectiva que puede sumarse a la que comparten otros. No existe una definición correcta o incorrecta de un yo superior, por lo que es mejor que decidas por ti mismo qué y quién es. Antes de continuar con aspectos más complicados de este tema, una de las formas en que podría definir el yo superior de una persona es simplemente su versión más evolucionada. Generalmente se considera que un yo superior es la versión más evolucionada de una persona, y que no reside en el cuerpo, sino que habita en planos superiores de existencia. Aunque esto me parece válido, hay otra definición que me gustaría que consideres, y es que eres el yo superior de tu versión menos evolucionada, y ese serías tú nuevamente en tu pasado. Como ejemplo de esto, te pregunto, ¿cuántas veces has recordado lo estúpidamente que actuaste, o lo equivocado que estuviste, en una u otra situación de tu pasado? Todos recordamos varias situaciones de nuestro pasado en las que nos gustaría viajar atrás en el tiempo para entrar en razón y no actuar tontamente. Cuando estábamos en aquel entonces, cuando cometíamos todos esos errores que desearíamos no haber cometido nunca, actuamos con la mejor información que teníamos a nuestra disposición, y lo que pensábamos que era lo mejor para nosotros. Es solo ahora, desde una perspectiva o versión más actual consciente y ampliada de nosotros mismos, donde tenemos más información, y nuestros valores han cambiado hasta el punto de sentirnos avergonzados de cómo éramos, cómo pensábamos y cómo actuamos en aquel entonces. Por lo tanto, de nada sirve culparse y sentirse culpable por cosas que hiciste cuando tenías 12 años, cuando ahora tienes 15, etc. O como otro ejemplo, a un hombre de 40 y tantos años no le sirve de nada sentirse culpable por las cosas tontas y estúpidas que hizo cuando tenía 20 y tantos. El simple hecho de que el hombre de unos 40 años reconozca por sí mismo lo mal que pudo haber actuado cuando tenía 26 años, es suficiente para ver cuánto ha evolucionado ese individuo en ética y espiritualidad, especialmente si es consciente de este hecho. Por lo tanto, para todos los propósitos útiles, ese hombre de 40 años es el yo superior de sí mismo cuando tenía 20 años. Y este sería uno de los ejemplos más simples de lo que es el yo superior. En este último ejemplo, el hombre ha tenido una clara evolución ética y espiritual, pero debo señalar que muchas personas, si no la mayoría, pueden quedarse estancadas en el mismo nivel de conciencia, pensando y actuando de la misma manera una y otra vez. En este caso, diría que la persona no evolucionada de unos 40 años no es el yo superior de esa misma persona de 20 años, porque simplemente ser mayor no es suficiente para ser considerado como un yo superior, porque ese individuo mayor debe al menos poder enseñar lecciones de vida a su versión más joven. Si están atrapados en los mismos patrones de pensamiento que cuando eran más jóvenes, no son un yo superior, ya que solo serían una versión mayor de sí mismos, ya que no tendrían nada que valga la pena que aprender de sí mismos. Ahora bien, viendo esto desde un punto de vista más amplio, hay un fuerte elemento temporal y atemporal cuando se trata de observar los yo superiores. Aunque en la Tierra la ilusión del tiempo lineal hace que la gente crea que no es posible coexistir en el mismo reino con otra versión de uno mismo, esto no solo es posible, sino que forma parte de la realidad de la vida de las personas que viven fuera de ese reino altamente contenido, y ser consciente de esto también es parte de lo que significa vivir en una densidad más alta, con sus resultantes dimensiones más expandidas. Como he explicado antes, lo que define a un reino existencial superior no es solo su mayor frecuencia y vibración,
sino que también significa una mayor conciencia, lo que también significa conocer y procesar más información en general. Fuera de la Tierra, el tiempo no es lineal, solo lo es en determinadas circunstancias y desde uno u otro punto de vista, dependiendo de los acuerdos de percepción de los individuos que perciben el tiempo. Lo que quiero decir es que desde un punto de vista cósmico más expandido, es perfectamente posible coexistir con otra versión de ti mismo, en el mismo reino. En ese caso, y volviendo a mi ejemplo anterior, el hombre de unos 40 años sería el yo superior de la versión más joven y estúpida de sí mismo, incluso coexistiendo en el mismo ámbito existencial. Sin embargo, si lo hacen, deben ser considerados dos personas y no una, porque, en primer lugar, son dos puntos de atención de la fuente, como se puede ver a dos personas paradas allí. E incluso si el hombre de unos 40 años llegara allí con su versión más joven viajando en el tiempo, es posible que recuerde haber sido esa versión más joven, pero el simple hecho de que llegó allí e interactuó con esa versión más joven, crearía inexorablemente otra línea de tiempo con eventos alternativos. El hombre de unos 40 años no sería capaz de recordar, simplemente porque viene de un lugar, un reino donde esas cosas no ocurrieron de la misma manera. Por lo tanto, una vez más, esas son dos personas, y no una. Pero ahora traduzcamos todas estas situaciones a reinos superiores, que en su mayoría se definen por ser atemporales, donde el tiempo es muy relativo, no lineal, y puede actuar de maneras extrañas, siempre dependiendo de la conciencia que lo esté generando, y como una percepción derivada de la capacidad inherente de ser consciente de su propia existencia. Desde esos puntos de vista superiores, el pasado, el presente y el futuro se mezclan y se funden en una sola masa, y es desde esos puntos de vista que una entidad, que vive y pertenece allí, puede ser verdaderamente el yo superior de alguien. Todos los seres sintientes con conocimiento y conciencia evolucionan en el tiempo, encarnación tras encarnación, desde tener una conciencia simple y primitiva, hacia otra más expandida. Ese es el tiempo, visto desde el punto de vista de ese punto de atención, de esa alma. Llega un momento en el que el viaje de expansión del alma llega a un punto tan expandido que se logra el pensamiento y la existencia temporales. Esto es parte de lo que define al ser en densidades superiores. Es a partir de ese nivel atemporal de existencia donde tal ser de luz es también la persona simple encarnada en un cuerpo biológico en un reino existencial inferior. Ser y existir en ningún tiempo, donde todo está ahora, esto es perfectamente válido desde el punto de vista de un ser de luz. Ese ser de luz expandido puede ser completamente consciente de los pensamientos, emociones y conciencia del individuo encarnado, de todo lo que lo define como persona. El ser de luz sabe que esa persona es parte de quien es y, por lo tanto, considera que esa otra persona encarnada es parte de su identidad del ego. El ser de luz puede decir, esa personita que camina allá abajo en la calle, también soy yo. Pero, aunque eso es perfectamente válido desde la conciencia y el conocimiento súper expandidos del ser de luz, viviendo en reinos superiores donde no existe el tiempo como tal y donde el concepto mismo de espacio, ubicaciones y distancias también se desvanece. Esto no es necesariamente válido desde el punto de vista menos expandido de esa misma entidad encarnada que vive en reinos inferiores. Entonces son la misma persona desde el punto de vista del ser de luz, pero no desde el punto de vista de la versión menos evolucionada de sí mismo. Por eso es altamente abusivo utilizar la experiencia de vida, el sufrimiento y las dificultades de alguien que vive en un reino existencial inferior, para expandir la conciencia de su propio yo superior y promover su evolución espiritual. Una palabra de advertencia aquí, aunque he estado usando el concepto de una persona en un cuerpo biológico como un ejemplo menos evolucionado de la misma persona que vive en reinos superiores, lo he hecho solo con fines explicativos, porque estar encarnado en un cuerpo biológico no significa que alguien esté menos evolucionado que incluso los seres de luz de alta densidad.
Muchos usan cuerpos biológicos para trabajar en reinos existenciales de baja vibración, como una nave espacial biológica para poder existir allí, poder manipular cosas y disfrutar del sabor del chocolate. La función del cuerpo biológico es proporcionar una existencia centrada y limitada, y lo es por el propio cuerpo, como límite de la conciencia, pero no es así y no es igual para todos, como de hecho lo son muchas personas conscientes de que también habitan en reinos superiores. Encarnar en un cuerpo biológico no es excusa ni es limitación para ser un ser de luz, solo lo son las ideas y los apegos. Por eso digo que hoy deben ser la mejor versión de ustedes mismos, lo que también significa convertirse en su propio yo superior, para que entre en su vida y limpie todo lo que saben que está mal. Porque muchas veces las personas saben lo que deben hacer para mejorarse a sí mismas y con ello sus vidas, pero aún así caen en los mismos hábitos contraproducentes y dañinos que las frenan. Una cosa es no saber qué hacer para mejorar tu vida, y otra es saber, pero no hacer nada al respecto simplemente por costumbre e inercia. Aquí es donde puede entrar tu yo superior, para limpiar la casa, si sabes a qué me refiero, y ni siquiera necesitas dejar de ser tú mismo. Esta es solo la primera parte de este vasto tema y es solo un concepto básico que necesito que comprendan antes de continuar con otros más complicados. Como siempre, gracias por ver mi video, darle like y suscribirse. Lo agradezco mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru. Originalmente en español, 4 de febrero 2022. Ayer en el directo alguien me dijo: estás creando una nueva religión y culpando otra vez a la humanidad. Entonces yo pregunté: ¿quién tiene la culpa de lo que está pasando en la Tierra? ¿Los Alpha Centauri? Y alguien me dijo que podía hablar sobre la culpa y la responsabilidad. Sí. Al respecto de esto, sí. Como tema expandido sería muy extenso. También se puede. Desde uno u otro ángulo puede ser cierto, aunque no es tu intención hacer de esto una religión. Además, las verdaderas religiones solo las pueden hacer los del Cabal. Lo demás solo son sectas raras, destinadas al fracaso. Culpando a la humanidad. Eso es simplista, proveniente de alguien que no ha estudiado la situación, que es muy compleja, y se necesita muchos recursos mentales para comprender lo que ocurre, porque, en primer lugar, la humanidad indudablemente es víctima. Pero por otro ángulo, todo lo crean ellos, como individuos y como colectivo, y lo crean dependiendo de su nivel de conciencia. Pero en cuanto a lo que nos concierne aquí, es que la mayoría de los humanos solo piensan que la razón de algo es una sola,
cuando es complejo y convoluto. Sí, son víctimas. Sería terrible no aceptar eso. Entonces, no estamos acusando a nadie, en el sentido en que se refiere esa persona. Pero aún así, sí es su culpa desde el punto de vista más expandido. Ya es frase hecha eso. Y desde ese punto de vista más expandido, desde donde se genera todo, en donde la humanidad aún mantiene una mentalidad de niños en cuanto a que quieren que todo se les resuelva. No desean tener la responsabilidad de tomar sus propias decisiones al respecto de básicamente nada. Están programados así, por su misma dinámica social. Y esto es receta para el desastre, porque esa comodidad de no molestarse en pensar por sí mismos propicia la manipulación en masa y personal, pero me refiero más en masa en este momento. Y eso genera tiranía. Entonces, ¿de quién es la culpa desde el punto de vista humano terrestre si la humanidad es la creadora de su realidad? Se tendrán que hacer responsables de sus actos, ¿no? Pero el culpar a otros de los actos que hace uno no es de ser muy responsable. Sí, desde el punto de vista que tú estás diciendo, sí, es culpa de la humanidad, directamente. Por eso no se les puede entrar a salvarlos como ellos quieren, porque solo generarían el problema de nuevo más adelante, porque viene de ellos. El salvarlos, usando ejemplos de la Biblia, es regalarle a un mendigo un pescado para que alivie su hambre hoy, pero mañana ya no estarás para darle de comer. El dejar que aprendan, como sea, duro o no, a resolver el problema que han creado ellos mismos como pueblo planetario, es enseñar a ese mendigo a pescar. Solo se encargará de encontrar su sustento. Sí, ese sería el punto de vista de la Federación. ¿Y cuál sería la razón por la cual la humanidad es víctima? ¿El que les estén guiando la percepción sin ellos darse cuenta? ¿Por eso son víctimas? Pero ese es el trabajo de cada uno, despertar a esta realidad. Sí, desde el punto de vista más de la superficie, lo que nos importaría en este caso son los individuos o los grupos más o menos pequeños, más que nada, aunque competiría a todos. Desde el punto de vista práctico, cada individuo se siente atrapado en un bucle o círculo vicioso, en donde su condición se percibe como culpa de algo o alguien más. Entonces, una persona en específico sí será una víctima de las circunstancias, de sus malos padres, malos jefes o de las injusticias sociales que lo han llevado a ser una persona dañada. Es indudable que todos han sido víctimas de alguien más y que han recibido toda clase de injusticias. Es abusivo en ese caso ir y decirle a ese individuo que todo es su culpa y que es porque su frecuencia lo hizo compatible a esa clase de situaciones. Su percepción es de que una persona o grupo de personas en específico le ha hecho un daño y desde su punto de vista tiene toda la razón. Por ejemplo, las semillas conscientes y con sabiduría y conocimiento de todo lo que ocurre, objetivamente son víctimas del resto de la humanidad permisiva, matrixificada. De eso no hay duda. Porque la ignorancia y la incapacidad del pueblo en general
está llevando a las semillas al mismo destino, porque son arrastradas en esa dirección. He ahí que son víctimas. Sin embargo, desde más arriba, ese era el plan de cada una de esas semillas. Sí, buen punto. Nunca lo vi desde ese punto. Tienes mucha razón. Los que estamos en contra de todo esto somos víctimas de la frecuencia dominante o de la mayoría. Ajá, sí. Entonces, para la gran mayoría de las semillas, no es justo que se les diga que ellos crean su propia realidad. Porque, aunque ellos sepan todo esto y la ley de los espejos y todo lo demás, su percepción, perfectamente válida, es que están siendo arrastrados todos hacia un destino que claramente no desean. Sí, no sé cómo no se me ocurrió antes ver este punto de vista. Estamos siendo arrastrados por la mayoría, pero aún somos los creadores de esta realidad, y si sabes eso lo puedes revertir. Y el mismo cuerpo, igualador de frecuencias, máquina de limitar percepciones a un rango específico por tener una experiencia limitada, obliga a las semillas, sin importar qué tan despiertas sean, a sentirse más como víctimas. Es verdad que muchas semillas han logrado forjarse una buena vida y un buen futuro, moviéndose a manifestar lo que desean. Pero hoy en día, con el problema global, básicamente les afecta a todos. Y no todas las semillas podrán irse a mudar a lugares que son más convenientes para sobrevivir todo esto que pasa. Otras, y la mayoría más bien, están atrapados en el problema de que al ser despiertos no pueden ni quieren jugar el juego social. Por lo tanto, carecen de los recursos económicos de quienes sí están en el juego social de trabajo, esclavitud, deuda. Porque la mayoría de las veces resulta inversamente proporcional. Es decir, que a mayor conciencia, mayor es el rechazo a el trabajo, esclavitud, deuda. Entonces tendrán menos recursos para defenderse en la Matrix. Y una persona ignorante de lo que sucede y solo enfocada en su trabajo y aceptando que la vida es así, tendrá los recursos económicos, pero no la sabiduría. Con sus excepciones, claro, habrán excepciones, pero hablo aquí en bloques de lo que pasa a la mayoría de las personas, semillas o no. Sí, otro muy buen punto. Pero ¿cómo hacer que nos escuchen los dormidos? Ese es el problema. No se puede. Y no se puede porque para que una persona escuche a una semilla consciente y sabia, dicha persona necesita tener un marco o un respaldo de conocimientos anteriores que le sirvan de base para siquiera empezar a entender lo que la semilla sabia le desea comunicar. Sin dicha base anterior no podrán entender lo que le dice la semilla. Cuando se le dice cualquier cosa a una persona, ésta recurre a su base de datos personal, a lo que entiende como realidad, y las bases lógicas que fundamentan esa realidad que tienen. Cuando la información recibida entra en conflicto con su marco base de entendimiento, simplemente percibe lo que se le dice como sin sentido, loco y hasta tonto. Entiendo. Es como hablar idiomas distintos. Sí, buen ejemplo. No se entienden porque no tienen la misma base de datos.
significado de cada palabra, sintaxis de cada lengua. Y de esto paso a decir que cada persona entra en ego dependiendo de su nivel de conciencia, percepción, marco de referencia, base de datos. Entonces, al entrar en percepción de que sabe, porque nadie se percibe a sí mismo como ignorante, no tendrá el marco de entendimiento para poder entender y aceptar que siempre habrán personas que comprendan o que sepan más que ellas. Entonces, esta clase de personas verán a quienes están por debajo de su nivel de conciencia y entendimiento como tontos, y los que están por arriba de su nivel de conciencia y entendimiento como locos exagerados, con teorías que no tienen base. Carecen de la capacidad de entender que las personas por abajo de su nivel de entendimiento, conciencia, hacen lo que pueden y no tienen cómo comprenderlas. No es que sean tontos, simplemente no tienen bases mentales de conciencia para comprender lo que se les dice. Y ellos mismos carecen del entendimiento necesario para comprender quienes estén por arriba con más conocimientos. Muy pocos logran este estado, el poder aceptar ambos extremos desde donde cada quien esté parado. Entonces, a medida que se avanza, escalando de nivel de conciencia, entendimiento, habrán cada vez menos y menos personas a su nivel, causando un mayor sentimiento de soledad y de no encajar en la sociedad, lo que lleva a resentimiento, amargura y a tristeza. Por eso insistimos en que la única manera de saber la verdad es formarse su realidad propia y personal, escuchando y estudiando todos los temas posibles sin seguir a nadie, tomando la responsabilidad propia de formar su propio marco de realidad. Las personas con conciencia elevada tienen ideas. Las personas con conciencia promedio tienen ideologías. Heráclito. Me gusta eso. Creo que una vez lo dijo Yasky. No, lo que dijo Yasky es de Sócrates. Las mentes fuertes discuten ideas. Las mentes promedio discuten eventos. Las mentes débiles discuten sobre personas. Sócrates. Realmente, nunca estás solo. Ángeles guardianes de todo tipo, primera parte. Hola amigos. Gracias por pasar por mi canal. Espero que estén felices y bien hoy. Soy Mari. De todo lo que define la experiencia de vida de un alma en la Tierra 3D, lo que quizás sea el sentimiento o característica más predominante es el sentimiento de estar solo, y me refiero a un nivel profundo porque, aunque un alma en un cuerpo biológico puede estar al lado de familiares y amigos, o incluso al lado de una pareja, todavía queda ese sentimiento de fondo, de estar aislado del resto de las almas, tal vez como una emoción reprimida. Como algo que todos damos por sentado,
Estás en un cuerpo y no puedes acceder al sentimiento completo y pleno de integridad con todas las demás almas en el campo en el que te encuentras. Aparentemente, ese sentimiento solo es alcanzable en el momento de la muerte, cuando el alma que regresa a la fuente se reintegra al campo cósmico mayor en los reinos astrales superiores, como lo informan muchas personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte y aquellos que recuerdan naturalmente cómo es estar entre vidas. Ese profundo sentimiento de estar solo mientras estamos en un cuerpo biológico también está presente en todos los demás lugares y planetas, cualquiera que sea la densidad en la que se diga que están, y parece que es algo que ineludiblemente va de la mano con el simple hecho de estar vivo. Pero, mientras vivimos en la Tierra 3D, los 5 o 6 sentidos del cuerpo prevalecen como el único medio para detectar y darnos información sobre lo que rodea nuestro cuerpo, por lo que cuando alguien mira a su alrededor y no veas a nadie, no significa que realmente estés allí solo, ya que esos 5 o 6 sentidos no detectan todo lo que hay. A lo largo de los siglos, ha habido innumerables historias de ángeles guardianes que intervinieron durante una tragedia o ayudaron a alguien cuando más lo necesitaba. Este es otra situación en la que aparentemente no hay tantos casos, a menos que empieces a investigar esto, porque cuando lo haces, el número de casos comienza a acumularse de manera bastante dramática. Hay miles de anécdotas como las siguientes que compartiré con ustedes. Un hombre sale por la puerta de su casa, como lo hace todas las mañanas camino al trabajo, y un extraño se le acerca y le dice con voz muy asertiva: "No tomes el tren hoy, simplemente no lo hagas". Cuando el hombre mira a su alrededor por un instante, se sorprende al ver que el extraño ha desaparecido en el aire y no hay ningún lugar al que iría, porque estaban al aire libre. Asustado por esto, el hombre decide no tomar el tren, y más tarde ese mismo día, descubre que su tren descarriló y se estrelló con gran pérdida de vidas. En otro ejemplo, un niño de 8 años se adentra demasiado en el bosque durante un viaje de campamento con su familia y no puede encontrar el camino de regreso. Mientras camina y camina durante horas en un intento desesperado por encontrar el camino de vuelta, comienza a oscurecer y hace mucho frío, y sus posibilidades de sobrevivir solo allí son escasas o nulas. Entonces, de la nada, aparece un gran perro negro. El niño al principio tiene mucho miedo, pero el perro se muestra amigable, salta a su alrededor antes de hacerle entender al niño que debe seguirlo, en esa forma tan perruna de expresar el mensaje "sígueme". Todos los que tienen perros lo entenderán. El niño camina detrás del perro que se escapa un poco, solo para detenerse y mirar atrás de vez en cuando, para ver si el niño todavía lo sigue. Al cabo de un rato, el niño y el perro llegaron de repente al borde del bosque, justo por donde pasa una carretera, y donde varios vehículos y personal policial y de salvamento preparaban un operativo de búsqueda y rescate para encontrar al niño desaparecido, quien estaba perdido desde hacía ya muchas horas. Cuando la policía y los rescatistas encuentran al niño, este se da la vuelta para buscar al perro, pero no lo ve por ningún lado. En otro ejemplo, una mujer está a punto de ser asaltada, pero justo cuando sus agresores intentan acercarse a ella, aparece una barrera invisible entre ellos, paralizando a los asaltantes, permitiendo a la mujer escapar ilesa. También hay innumerables historias durante tiempos de guerra, donde un soldado literalmente camina a través de un infierno sin recibir ningún daño. Hay otro ejemplo famoso de ayuda de los ángeles guardianes, como este próximo. Durante la víspera de Navidad de un año de los años 50, un avión de combate británico, conocido como The Havilland DH-100 Vampire, o Vampiro, volaba de noche desde Alemania hasta su base en Inglaterra, donde el piloto se iba a reunir con su familia para las festividades, cuando pierde todas sus luces, interiores y exteriores, dejando al piloto ciego y a oscuras, e incluso con el motor funcionando correctamente, no tenía manera de orientarse, de saber en qué dirección debía volar. Se encontró volando solo y a ciegas sobre el Mar del Norte,
volando en una noche de niebla sin luna, sin dirección y con el combustible agotándose rápidamente. Luego, comenzó a volar formando un 8 lo mejor que pudo, ya que esa es una señal de socorro, comparable a Mayday, o eso tengo entendido. Entonces, desde la oscuridad del cielo nocturno, apareció un viejo avión de combate Mosquito bimotor de la Segunda Guerra Mundial con todas las luces encendidas. El piloto maniobró junto al avión de combate averiado, cuyo piloto hizo lo mejor que pudo por volar lo más lento posible para igualar la velocidad de ambos aviones. El piloto del Mosquito encendió las luces de su cabina para ser visto, mientras hacía varios gestos con las manos indicando al otro avión que lo siguiera. Ambos aviones se dirigieron uno al lado del otro hacia Inglaterra. Luego, el piloto del Mosquito indicó al otro piloto que soltara su tren de aterrizaje con un gesto de la mano, que es el movimiento de un puño abriéndose en una mano completa. El piloto del avión paralizado siguió el Mosquito ala con ala, descendiendo lentamente, hasta que de repente sintió que sus ruedas tocaban el asfalto de una pista, y lentamente su avión averiado se detuvo de forma segura. Abrió su cabina y miró a su alrededor sin ver más que negrura brumosa, hasta que el Mosquito con todas sus luces pasó volando a muy baja altura, con su piloto despidiéndose con la mano, mientras el chirrido de sus motores gemelos Merlin atravesaban la noche, tomando altitud y desapareciendo en el cielo oscuro. El piloto rescatado, al no poder ver nada, decidió quedarse dentro de su cabina porque afuera hacía mucho frío. Cuando llegó la mañana, se encontró cerca del final de una pista abandonada de la Segunda Guerra Mundial, llena de plantas y pasto que crecía a través de innumerables grietas en su asfalto, y cerca había una torre de control de madera deteriorada, o lo que quedaba de ella. El piloto caminó hasta el pueblo más cercano donde contactó con su base y su familia. Luego le informaron que no se sabía que ningún avión Mosquito hubiera volado esa noche, ya que todos ellos son aviones históricos valiosos. Y también le dijeron que el lugar donde había aterrizado era una base Mosquito en la guerra, donde un piloto era famoso por realizar vuelos en solitario en misiones de rescate, y solía salir a guiar a los aviones averiados de regreso a sus bases, cuando regresaban de sus misiones en Alemania, hasta que una noche, él mismo se perdió y nunca más se le volvió a ver. Era conocido como Shepherd, o el pastor, y parece que regresó para salvar a un último piloto. El origen de esta historia no está claro, y existen varias teorías al respecto. La primera es que hubo una anomalía espacio-temporal que mezcló la era del caza-jet con la del Mosquito. Esto no es tan descabellado como parece al principio, ya que también hay innumerables otras historias similares a esta. La segunda es que el Mosquito y su piloto eran fantasmas, un ángel de la guarda, que llegaba para ayudar a uno de los suyos en un momento de necesidad. Y la tercera es que alguien inventó esta historia, y es solo ficción. De todos modos, es una buena historia y, por alguna razón, siempre me emociono mucho cada vez que la recuerdo. Hay muchas más cosas sucediendo alrededor del mundo de los vivos, ya que está rodeado por el astral, el superior y el inferior, y con todas las criaturas y cosas que hay en él, aunque, como he explicado antes, el llamado mundo material también es más astral, y su dureza, realidad y tiempo lineal no son más que una ilusión. ¿Qué y cuánto podemos percibir depende solo de cuán ampliada esté nuestra conciencia, y el cuerpo biológico es una forma de aislar la percepción del alma dentro de un rango limitado, aunque este no es siempre el caso. Cada alma encarna con un plan de vida. También puedes llamarlo destino. Cuando el alma está entre vidas y planea su próxima encarnación, está en un espacio donde el tiempo es flexible y no lineal, por lo tanto, puede saber qué sucederá en su futuro mientras esté encarnado. Desde la perspectiva del alma entre vidas, siempre está viviendo en el ahora. Sin embargo, incluso sabiendo de antemano lo que experimentará y eligiendo conscientemente una vida particular y todas las experiencias que tendrá en ella,
también es consciente de la multidimensionalidad de la existencia, es decir, múltiples variaciones y líneas de tiempo dentro de la misma vida. Es el alma eligiendo las experiencias en su próxima encarnación. Esto significa que, aunque el alma sabe lo que sucederá durante su próxima encarnación, y por lo tanto, conoce su destino, también es consciente de todas las múltiples variaciones que puede tener de esa misma encarnación, ya que la conciencia y el conocimiento se expanden mucho más cuando el alma está en reinos existenciales superiores, también porque el tiempo allí es simplemente, no lineal. Entonces, desde nuestra perspectiva encarnada, mientras experimentamos una vida en un cuerpo biológico, tenemos un destino y, al mismo tiempo, también se puede cambiar. Tener un destino no significa que no puedas alterarlo. Sin embargo, desde la perspectiva de esa misma alma, cuando está en el espacio entre vidas, sí tiene un plan de vida que desea seguir. Todos tenemos espíritus guías y ángeles guardianes que nos ayudan durante nuestra vida, nos susurran al oído pensamientos que creemos que son nuestros, ideas que nos guían y acompañan a lo largo de nuestra vida. Esta es solo la primera parte de este tema sobre ángeles guardianes y espíritus guía. Simplemente no puedo incluir todo en un solo video, porque no tengo tiempo suficiente para escribirlo todo, ya que escribo mis temas casi siempre el día anterior en que se publica en inglés. Pero antes de irme, déjame contarte un pequeño secreto antes del próximo video. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que tu ángel de la guarda está tan interesado en tu bienestar? La respuesta es que tu ángel de la guarda eres nuevamente tú, y nadie más. Tú, desde un punto de vista más expandido, desde el espacio en el astral superior, donde está todo ahora, y todo es el ahora. Tu yo superior es tu ángel guardián, la versión más expandida de quien eres, como espíritu, y desde el espacio donde eres atemporal y lleno de sabiduría. Por eso está tan interesado en tu bienestar, porque eres tú otra vez, y todo lo que te sucede afecta a tu yo superior, y viceversa, por supuesto. Además de ser tu propio ángel de la guarda, también tienes otras almas que te cuidan y te guían a lo largo de tu vida, otras almas que son tu familia y tus guías. Aunque no sean ustedes, recuerden que desde muy arriba todos somos uno, por lo que podemos argumentar que todos esos guías espirituales también somos nosotros nuevamente, también ustedes nuevamente. Sin embargo, a todos nos pasan cosas malas, ¿verdad? Otras fuerzas quieren nuestras almas, entidades oscuras del bajo astral también nos susurran al oído, y también hacen todo lo posible para que nos comportemos y hagamos cosas que serían a su favor, para poder explotarnos. Nuevamente, este también es un caso de sintonizar la vibración correcta, como expliqué en mis otros videos paranormales, y como explicaré en detalle en el próximo sobre este tema. Pero además de los seres superiores, los ángeles guardianes y los guías espirituales, la familia estelar de una semilla estelar, también monitorea y ayuda a sus semillas estelares usando tecnología como los drones, como también explicaré en el siguiente video. Como siempre, gracias por ver mi video, darle like y suscribirte, me ayuda mucho y espero verlos aquí la próxima vez. Que estén muy bien y disfruten de sus vacaciones. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru.